En este video lo que vamos a continuar hablando sobre el modelo de regresión logística en su carácter binomial. Recuerden que lo que estamos evaluando es el efecto de una variable independiente, ya sea continua o categórica, sobre el efecto sobre una variable y o dependiente, pero recuerden que esta variable y es una variable categórica que tiene solamente dos valores posibles. Y cuando los pasamos esos valores posibles, que pueden ser categorías que se escriban o se expresen en palabras, y las codificamos a números, los números pueden adoptar ceros y unos y la tratamos como una variable dummy. Esa es la característica de una variable dummy. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con los datos. Vamos a seguir utilizando nuestra base de datos que hemos venido recuperando hasta el momento, que es la base de datos sobre datos COVID, que es elaborada por la Secretaría de Salud, la Dirección General de Epidemiología de México, y es lo que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que hay que hacer al empezar a trabajar con los datos es cambiar el idioma de nuestro RStudio, IDR, para que pueda leer ciertos caracteres del idioma español. Para eso se puede utilizar este comando de sys.setlocale, o una alternativa es sys.settemp lang igual a, y entre comillas, spa. Pueden correr esa instrucción y vamos a utilizar tres librerías: tidyverse, deskr y nanniar, para transformar valores perdidos. Entonces hay que activar las tres librerías: tidyverse, deskr y nanniar. A un lado se presenta el link donde pueden obtener información de cómo trabaja este comando NA que es muy útil para transformar valores en nuestras bases de datos, que en el fondo queremos que se lean como valores perdidos. Eso también es un trabajo constante al estar descargando data frames que no son elaborados por nosotros. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es cargar los datos. En este caso el objeto lo voy a guardar como objeto, que se llama datos-covid. Los objetos están en formato .csv, entonces utilizo el comando read.csv, y dentro del paréntesis utilizo file.choose para abrir el explorador de mi escritorio. Y utilizando el cursor voy a la carpeta en la cual yo tengo esos datos. Recuerden, la base de datos se llama 200613 covid-19 mexico.csv. Si lo abren, este, se va a guardar como un objeto en su ambiente, y el objeto se debe llamar datos-covid. Eh, bueno, una vez que se abra, entonces lo que tenemos que hacer es, primero, aquí se abre el objeto, y hay que hacer una exploración del data frame, evaluar, ver sus variables, cómo están codificadas, cuáles son los valores y cómo las reconoce R y RStudio. Para eso utilizamos comando de ese.tr, y dentro de los paréntesis el nombre del objeto, y nos arroja este resultado. De inicio, este resultado nos dice qué tipo de objeto es, y nos dice: es un objeto tipo DataFrame que tiene 401.755 observaciones o filas y tiene 35 variables o columnas, y estas son el nombre. Después del símbolo de moneda está el nombre de las variables. Acto seguido, después de los dos puntos, nos dice cómo la reconoce, si es intervalo o de factor, y nos da un vistazo a los valores, a los primeros valores. En el caso de los factores, por ejemplo, eh, en el caso de los factores, nos dice cuántos niveles tienen los factores, cuáles son los nombres de los factores, y este y nos dice, y en este caso cuando son intervalos, son numéricos, nos da rápidamente los números. Bueno, ahora el asunto es que vamos a hacer lo siguiente: vamos a trabajar con las siguientes variables. Lo que vamos a hacer es trabajar con nuestra variable y. La que vamos a utilizar como y es la variable de resultado. Esto es lo que vamos a evaluar: es en qué ocasiones una persona da resultado positivo o negativo a la prueba COVID. Y por ejemplo, de inicio vamos a trabajar un modelo simple de regresión logística, donde nuestra variable independiente, nuestra x1, va a ser la edad. En un modelo simple, trabajamos con una variable independiente, una dependiente,
Y además nuestra variable independiente es una variable continua, por eso vamos a utilizar la edad, porque sabemos que son valores numéricos que se ubican entre 0 y 120, porque esos son los valores que se han registrado en esta base para esta variable. Entonces, lo primero que tenemos que explorar es cuáles son, para nuestra variable y, cuáles son sus categorías o sus valores posibles. Y para eso podemos utilizar este comando de frec, paréntesis y el nombre de la variable, incluyendo el nombre del data frame, datos con bit, símbolo de moneda, resultado, y esto nos arroja una tabla de frecuencias. Es esta tabla que está acá abajo y nos dice hay tres valores posibles, 1, 2 y 3. Están las frecuencias en valores absolutos, en porcentajes y el total. ¿Qué significa 1, 2 y 3? Si utilizamos el código de el libro de código de esta base de datos que generó la Secretaría de Salud, lo que nos dice es que 1 es las personas que dieron positivo, 2 las personas que dieron negativo a la prueba de COVID y 3 las personas que no se sabe. En ese sentido, ahora lo que tenemos que hacer es descontar o sacar del análisis a las personas que no se sabe su resultado y las podemos considerar que van a ser valores perdidos. Una manera de transformarlas, de transformar los valores 3, estos 3 y que se conviertan en valores perdidos, es utilizando este comando replace-with-na, y este comando es parte de la librería Nanier, entonces por eso se activó. Y ahora lo que hacemos es, uno, sobreescribir nuestro data frame. Para sobreescribir, lo que hacemos es primero guardarla como un objeto, que ese objeto tiene el mismo nombre del objeto del cual va a salir o del data frame del cual va a salir la información. Esto lo único que hace este comando es sobreescribir. Entonces, objeto, datos-COVID, símbolo de asignación, el nombre del data frame del cual va a salir la información. Luego utilizamos un pipe, que es parte de la librería de tidyverse, y le decimos, toma este data frame y después aplícale este comando, reemplazo with na. Y lo que le decimos son los siguientes comandos. Primero, el primer argumento es replace, de dónde tiene que reemplazar, y esto es igual, y el segundo comando debe decir lista. Le establecemos una lista de variables, pero en este caso esta lista solamente tiene una variable. Después abrimos paréntesis, escribimos el nombre de la variable, en este caso se llama resultado, y le decimos con un igual cuál es el valor de la variable resultado que ya existe, que queremos que transforme a na. Lo que queremos es que los tres se transformen en na para que salgan del análisis. Ponemos igual a 3, cerramos con doble paréntesis y corremos esta instrucción. Eh, para comprobar si el comando corrió bien, volvemos a solicitar una tabla de frecuencias para la misma variable, y ahora pueden ver que en el resultado se mantienen los casos donde dan para la variable resultado, que están codificados como 1, como 2, y los 3 desaparecieron porque se sumaron a las NAs. Ahora se transformaron en valores perdidos y estos serán excluidos del análisis. Finalmente, ahora lo que hay que hacer es transformar, estamos preparando los datos para incluirlos en un modelo de regresión logística, todavía no estamos haciendo el modelo, y ahora lo que tenemos que hacer es transformar estos unos y estos dos. El 1, recuerden, es positivo, el 2 significa negativo a la prueba COVID, pero ahora hay que transformarlos en valores, en dummies, y dummies significa transformarlos en ceros y unos. Entonces, para transformar la variable resultado y convertirla en un dummy, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay que pensar qué es lo que nos interesa analizar, si las personas que dan positivo o las que dan negativo. Y me parece que es más importante pensar las que dan positivo. De esa manera, lo que decimos es que las variables que en las personas que en la variable original dieron a 1, que es el positivo, vamos a asignarles en la nueva recodificación el valor de 1. De esa manera mantenemos a las que dan positivo. Y las personas que dieron, en la variable anterior dieron valor de 2, de negativo, como son los casos que no nos interesan, son los casos de fracaso, hay que ahora recodificarlas y que el nuevo valor sea 0, negativo. Y entonces aquí hay que recordar que nuestra categoría de interés
lo que nos interesa analizar e interpretar al final son cuáles son la probabilidad de los casos que van a dar positivo o los casos que consideramos éxitos y cuáles son nuestros casos de control. En este caso, los casos de control son las personas que dieron resultado negativo a la prueba. Para ello, lo que vamos a hacer es, al transformar la variable, vamos a crear una nueva variable utilizando el comando de mutate, que es parte de tidyverse. Y entonces lo primero que hacemos es sobreescribir nuestra base de datos. Después aplicamos un pipe y le decimos toma esta base de datos. Después aplícale este comando de mutate. Esto es, vamos a crear una nueva columna. Esa nueva columna se va a llamar resultado-dom, dom de dummy, igual, y utilizamos el comando del operador lógico if-else. If-else sirve para lo siguiente. Le vamos a decir, en términos de operación lógica, toma la variable resultado y todos aquellos valores que tengan exactamente el mismo valor a 1 en el original, en esta variable resultado, en la nueva variable dales el valor de 1. Estamos haciendo esto, 1, manténlo como 1. Pero a todos los otros casos que en la variable resultado no tienen exactamente el valor de 1, dales entonces el segundo valor, que es 0. Para eso sirve if-else. Si se cumple la primera condición, les da un primer valor, y si hay un caso que no cumple la primera condición, entonces les da el valor restante o residual. Corren esto, se crea ahora una nueva variable en el objeto, y para saber qué pasó con ello, pueden llamar una tabla de frecuencias, pero ahora en la nueva variable que se llama resultado-dom. Y ahora lo que vemos es que la variable resultado-dom tiene dos valores, ceros y unos, y por ejemplo los unos en el 35%, esto lo podemos comparar con la variable anterior, y en la variable anterior los que daban 1 o positivo son el 35.52. Es exactamente lo mismo, pero lo único que hicimos fue transformar los valores de ceros y unos, de 1 y 2, los recodificamos a ceros y unos. Y ahora nada más hay que evaluar cuál es el comportamiento y la distribución de nuestra variable independiente, que en este caso es la variable x o la variable edad. Para eso, recordando que nuestra variable edad es una variable continua, podemos pedir un summary para preguntar cuáles son los valores posibles, y lo que nos dice esto es, nos arroja valores descriptivos de esa variable. Por ejemplo, los valores descriptivos es que el mínimo es 0, el mínimo de personas que están en nuestra base de datos, el máximo es personas con 120 años, el valor de la mediana es 41, el valor de la media o el promedio de edad para todos nuestros casos es 42.58, aquí están los valores de edad que hacen cortes en el primer cuartil, en el tercer cuartil, y de esa manera sabemos cómo está distribuida. Y ahora lo que tenemos que empezar a evaluar es la relación entre nuestras dos variables, que haremos en otro video.